Entonces, en estas fotos, aquí voy a mover esta y voy a mover esta, hace alusión a la división cuatripartita, todo esto lo que es al axis mundi y rumbos del universo. El axis mundi o eje del mundo es un símbolo ubicuo presente en numerosas culturas y la idea expresa un punto de conexión entre el cielo y la tierra en el que convergen todos los rumbos. Puede tener la forma de algo natural, una montaña, un árbol, una columna de humo, fuego, una parra, un tallo, o de un producto de manufactura humana, como por ejemplo una torre, una escalera, un pilar, una cruz, un campanario, una cuerda, una aguja. La Tierra se subdivide en 4 sectores o rumbos. Ahí lo vemos en los platos. Idea que claramente deriva de la observación de la trayectoria del Sol en su ciclo anual y del conocimiento de los equinoccios y solsticios. Así en la cuadruplicidad se funden el espacio y el tiempo. Las 4 esquinas del mundo estarían en las posiciones noreste, noroeste, suroeste y sureste. Si bien la significación religiosa del oriente y el poniente fue la esencial, y esto por el carácter sagrado del sol, el norte y el sur tuvieron también su propia significación en el espacio sagrado, y ellos corresponden a los solsticios, y el carácter especial de estos momentos es manifiesto en múltiples obras arquitectónicas construidas especialmente para observarlos. El Axis Mundi es un espacio donde simbólicamente se accedía a los niveles celestes y el inframundo, y de donde se partía también hacia los 4 rumbos del universo, y esto según la cosmovisión indígena americana. ¿Alguna duda hasta el momento? En la mayoría de las culturas indígenas está presente una compleja noción cosmológica conocida como tonalismo y nahualismo, con diferentes características cada uno. Dicha concepción propone una teoría de las almas en la que los seres humanos tienen una o más entidades anímicas compañeras, ya sean animales o fenómenos atmosféricos, rayos, relámpagos, centellas, pero concebidos también como entidades anímicas con las que nacen los individuos y serán sus coesencias durante toda su existencia. De acuerdo con esta teoría, todos los seres humanos poseen un tonal, una fuerza vital acompañante, pero solo unos pocos están dotados de la capacidad de transformarse en su alter ego, lo que se conoce como nahualismo en lengua náhuatl. Los chamanes son especialistas que actúan como mediadores entre su colectividad y las entidades extrahumanas y anímicas que lo habitan, ya que el chamanismo se basa en una teoría de la comunicación, perdón, entre 2 mundos paralelos, uno terrenal y otro extrahumano, ya sea a través del sueño, la capacidad del trance, eh, eh, puede ser las revelaciones o el uso de psicotrópicos, y cuyo papel social más visible es el de la sanación. El sueño es el medio de iniciación, de recepción del don y de acceso a las prácticas terapéuticas. ¿Cuál sería el papel de los chamanes? Cumplen un papel central en las comunidades cazadoras y recolectoras con depositarios de sabiduría. Su don es recibido por herencia
ocasionalmente por vocación, pero suele existir siempre pasajes de iniciación consistentes en largos ayunos, retiros y en ciertos casos ingestión de alucinógenos. Suelen ser elegidos por familias y anteriormente por los espíritus. Hablamos de una elección divina y deben someterse a un riguroso entrenamiento. Entre sus funciones están comunicarse con los espíritus para corregir los errores de la comunidad a la que pertenecen, por lo cual también restauran la armonía entre el hombre, su mundo espiritual y el mundo físico. No se atribuye a los chamanes el papel de sacerdote, ya sea porque está asignado a otros individuos o porque no existe una clase sacerdotal. Y en ese caso, toda la religiosidad tiene un centro en la figura del chamán, el único intermediario con los espíritus. Aquí vemos en un plato también de Panamá, eh, donde tenemos la representación de un sacerdote. Ahí tenemos un símbolo del lenguaje, también hablamos de las cosas que representan la fuerza vital, lo masculino, femenino, la espina de raya, entre otros aspectos. Ahora bien, en torno a la arquitectura, ya pasamos con la escritura, con relación a la arquitectura pública, en el Panamá precolombino, los monumentos públicos no sobrepasaron los pequeños montículos, las bajas plataformas de tierra, los muros de poca estatura, las calzadas de cantos rodados, los petroglifos, los grupos de columnas naturales de basalto y las agrupaciones de esculturas talladas en piedras volcánicas. Aquí ejemplos de dichos monumentos públicos que se pueden visitar en los pocos lugares donde se hayan puesto en valor. Tenemos el caso de la izquierda, las dos imágenes de la izquierda que corresponden a barriles y las dos de la derecha que corresponden al caño en Coclé. Barriles, obviamente, que aquí en Chiriquí. Semejante sencillez arquitectónica no debería de desviarnos de la realidad de que los pueblos originarios de Panamá no estaban exentos de la estética, la invención, la habilidad técnica, los conocimientos ecológicos y la religiosidad. ¿Dudas hasta aquí o algo que no les haya quedado claro? No, profe, todo bien. ¿Vamos bien? Vamos con la producción de alimentos y ocupaciones humanas. Se cree que los grupos de paleoindios fueron los responsables de la primera perturbación antropogénica en los bosques de la cuenca de la Yeguada, esto en la actual provincia de Veraguas. Desde luego, estos datos paleoecológicos no brindan en sí información sobre el acervo cultural de los grupos responsables por esta modificación del paisaje. Varios abrigos rocosos han sido ubicados en la vertiente del Pacífico, sin embargo, resguardan evidencia arqueológica de la continuidad no solo del asentamiento humano, sino también de algunos patrones tecnológicos heredados de los paleoindios, como el asqueo bifacial de puntas y de otros objetos cortantes hechos de piedras criptocristalinas, si bien sin acanaladuras. Los abrigos que han proporcionado evidencia de leves ocupaciones humanas, y hablamos de aproximadamente entre el 12.000 y 8.000 antes de la era presente, comprende la casita de piedra, esto en la provincia de Chiriquí, que comenzó a tener agrupaciones humanas aproximadamente hacia el 9000 antes de la era presente. Está la cueva de los vampiros, cuyos ocupantes siguieron empleando instrumentos bisfaciales
sin acanaladura hacia el 7000 antes de la era presente. Es un poco más allá del 7000, porque no me acuerdo muy bien de los fechamientos de carbono. Y hablamos un poco arriba del 7000 cuando el abrigo se abandonó después que el océano ascendente los aislara de tierra firme. También está el abrigo de agua dulce en la llanura costera de Coclé, donde pequeñas lascas de adelgazamiento bifacial en Calcedonia están acompañadas de fechas por radiocarbono aproximadamente bueno, un poco arriba de los 10.000 antes de la era presente. También está el abrigo Corona, esto es en las estribaciones bajas del Pacífico de la provincia de Veraguas, donde se hallaron las quillas de preparación bifacial asociadas con una fecha radiométrica de 10.000 antes de la era presente. También en Veragua está el abrigo de los Santanas, ahí arrojó un fechamiento arriba de 7.000. Y por último está también en Veragua el abrigo de Caravali, también en la vertiente del Pacífico, cerca de San Francisco de la Montaña. De hecho, Caravali fue ocupado a partir del año 10.000 y siguió siendo un campamento de consideración hasta aproximadamente unos 8.000 antes de la era presente, y donde se depositó una buena cantidad de lascas desprendidas de las orillas de puntas de proyectil bifaciales. Ahora bien, ¿para qué creen que se utilizaban las lascas? Y es cada vez más evidente que una vez iniciado el Holoceno en el continente americano,